Bienvenidos, mentes inquietas y espíritus rebeldes, a este espacio sin espacio, donde la psicología y la espiritualidad nos darán la oportunidad a todos de crear nuevos pensamientos. Entre análisis profundos y debates irreverentes, exploraremos la compleja danza entre la mente y el espíritu, desafiando las etiquetas y desmantelando los clichés. Libera tu mente y que comience el caos consciente. No quiero que pienses como yo. Solo quiero que pienses. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, desde donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo Quiero que Pienses, un podcast que no sabías que existía, pero que tampoco te imaginabas que lo ibas a necesitar tanto. Hoy venimos nuevamente con un nuevo tema, un nuevo agite de mentes, un nuevo caos consciente, como ustedes lo quieran llamar. Pero vamos a hablar algo de lo que últimamente, por lo menos nosotros hemos estado escuchando y nutriéndonos y aprendiendo sobre una palabra que genera un tanto de rechazo, resistencia, no lo sé, pero bueno, antes de empezar, hola. Hola. Bienvenida a tu programa. Gracias por invitarme al programa. Gracias como siempre. por estar acá compartiendo con todos ustedes. Primera vez en mi vida, si me notan un poco nerviosa, pues Sí. ya saben que... Sobre todo los nervios de la primera vez. Sí, yo creo que, bueno, sí nací con nervios, pero creo que no nervios de ese estilo. No, otro tipo de nervios, pero... Sí. Pero eso es material para otro programa, no nos desviemos del tema, check. Vamos a hablar sobre el trauma. El trauma, eso que puede ser generacional, no generacional, a veces utilizamos esa palabra como que muy a la ligera, es que esto me traumatiza. Pero a ver, vamos a hablar un poco más allá de esa ligereza con la cual podemos usar la palabra. Para la psicología, trauma es aquel evento importante que genera un cambio de vida o un cambio de muchas cosas de manera abrupta en una persona, ¿no? Parafraseando un poco el concepto. ¿Por qué? Porque son esos cambios que entran dentro de, pueden ser cambios vitales o pueden ser cambios inesperados, que hacen que la persona vea una nueva perspectiva o una nueva forma de ver la vida que no se lo esperaba y que tampoco lo quería hacer. A través del filtro de ese suceso. Sí. Que dentro de lo que es la psicología de la emergencia, que es una de las áreas que yo trabajo, lo llamamos incidente crítico. Un incidente crítico, algo inesperado que me pasó, que me generó un trauma. ¿Ok? Y a nivel espiritual. A nivel espiritual también, un trauma es ese proceso que ha hecho como una especie de fisura, de ruptura dentro de la línea energética, bien sea familiar y obviamente pues también dentro de las emociones, mental y luego sistémico. Ese sistémico obviamente se repliega en las líneas de ADN que se van, vamos a decir, las líneas energéticas que se van transfiriendo dentro de ese clan familiar, dentro de esa estructura familiar, y por lo tanto, pues ese trauma, hasta que no es atendido, hasta que no es comprendido, hasta que no es trabajado, liberado, va a seguir haciendo una obstrucción a lo que debería de ser el desempeño más óptimo dentro del clan a nivel energético, que también lo transferimos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel sistémico y conductual. Ok. Como pueden ver, no es tanta la diferencia entre un trauma y otro a nivel espiritual o a nivel psicológico, pero la diferencia se marca en la forma en cómo lo tratamos, cada una desde nuestro campo de acción. Por ejemplo, desde la psicología yo puedo tratar un trauma que tiene que ver con una pérdida inesperada de un familiar, un accidente de tránsito en donde derivó algún tipo de discapacidad física, ¿ok? Alguna pérdida de trabajo, al ser víctima de algún desastre natural. Todo ese tipo de trauma se maneja desde la psicología con con la
intervención en crisis, con la psicoterapia breve de emergencia o con la terapia de trauma, que ya es más de larga data, en donde trabajamos esos aspectos importantes en los cuales la persona se ve que hay un cambio radical en su vida que no estaba buscando y cómo poder gestionar ese cambio para poder elaborar la serie de duelos que se generaron en esa persona y volverle a hacer frente a la nueva realidad que estaba, en la cual se está enfrentando. Un ejemplo de eso puede ser todas las personas que sufrieron emocionalmente y generaron una carga emocional bastante fuerte durante la pandemia, ¿ok? Que nos enfrentamos a una realidad que no nos esperábamos que iba a pasar a nivel mundial, de salir en mascarillas, de no sentarse tan cerca como estamos ahorita sentadas Eva y yo, de no poder abrazar a alguien, de no poderlo tocar, y cómo enfrentar emocionalmente ese cambio. Eso por ponerles un ejemplo. Pero cómo yo puedo tener herramientas psicológicas que me pueden ayudar a gestionar esas emociones en las personas que llegan a la consulta con algún trauma en particular. Y a nivel espiritual, ¿cómo lo tratas? Bueno, a nivel espiritual igual lo tratamos con procesos de intervención, de observación, de reacomodación y verificar, porque aunque ciertamente los traumas son sucesos que pasan repentinamente, a veces hay traumas que sí pasan porque inconscientemente los hemos, vamos a decir, los atraemos energéticamente a que nos pasen. Cuéntame más. Por ejemplo, pongámoslo en este proceso, en esta forma. Ok. Una persona que conduce a alta velocidad constantemente. Ok. En algún momento puede ocurrir un accidente que va a ser un evento traumático, tanto para él como para las personas que están en los anillos más cercanos a él. ¿A qué me refiero a anillos? Cuando tú tiras una piedra en el agua, ¿qué hace el agua? Sí, genera unas ondas expansivas, que eso es lo que llaman anillos. Exactamente, va haciendo unas ondas expansivas y lo que esté a su alrededor se verá afectado. Por ejemplo, si tú ves que hay una hojita en el agua y tú haces eso, esa onda expansiva no solamente va a alertar al agua y a los que estén allí circundantes, sino también la superficie que está arriba, que también se verá inmersa en ese, vamos a decir, en ese ondear del agua. Okay. Lo mismo pasa cuando sucede un evento traumático, bien sea a nivel físico, pues obviamente esa onda de agua igual va a llegarle a los círculos más cercanos, y en este caso, pues padres, madre, hijos, esposa, hermanos. Es correcto, hermanos. Y entonces aquí diríamos, bueno, es un evento traumático, realmente nadie lo ha buscado, nadie ha procurado. No, aquí inconscientemente sí se ha procurado de parte de la persona ese evento traumático. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que algo nos puede acercar y que podemos tener mayores inclinaciones a que una situación como esa pase y no nos detenemos, ¿qué nos está diciendo realmente nuestro inconsciente? Lo estamos buscando. ¿Por qué estamos buscando un evento traumático o revivir una situación traumática dentro del clan de la familia? ¿A qué estamos respondiendo a nivel inconsciente dentro de ese colectivo que Jung llamaba colectivo inconsciente colectivo, que viene siendo también un inconsciente familiar? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de colectividad hablamos en general, bien sea de la sociedad o colectivamente dentro del clan familiar. Eso me resuena mucho de lo que tú estás diciendo con el tema de la repetición, claro, que se maneja mucho el psicoanálisis, en la forma en cómo inconscientemente repetimos situaciones, patrones y todo lo demás, no con el mismo contexto porque siempre es con diferentes personas, pero tendemos a repetir. Un ejemplo que yo siempre pongo es el tema de las parejas, que a veces la primera relación que pudimos tener o la primera experiencia de pareja pudo haber sido con una persona que nunca se preocupó por darme algún detalle, siempre me trató de una manera despectiva, nunca me elegía, etcétera, etcétera, y se convirtió en una relación tóxica y logró terminar y salir de allí. Al cabo de un tiempo consigo a otra persona que al principio todo bien, todo chévere, pero luego más adelante el man se vuelve a comportar de la misma manera que se comportó el anterior. Entonces, cuando yo me doy cuenta que este actual se está comportando como el anterior, entro en un estado como de frustración y digo, coño de la madre, me perdonan el francés,
lo volví a hacer. O sea, estoy otra vez en la misma. El detalle es que ahí no caemos en cuenta de lo volví a hacer. Me está volviendo a pasar. Pero no somos capaces, aun cuando Claro, me está pasando de nuevo. Lo curioso es que fíjate el proceso de despertar y al mismo tiempo volverte a quedar dormido. Eso es como cuando la alarma te suena, miras el reloj y dice 5 minutos más y te vuelves a acostar y después te quedas dormida y dices, esos 5 minutos se convirtieron en 15. Bueno, es algo como ese proceso, porque tú dices, claro, otra vez me volvió a pasar, pero no hilas el por qué me está pasando. Te volvió a pasar porque el inconveniente está siendo tú. Sí, o porque hay algo que tú estás proyectando que está generando la repetición. Correcto. Y ahí es donde entra desde la psicoterapia, bien sea o desde la cognitivo-conductual o el psicoanálisis, tú puedes llegar a ese momento inconsciente de decir, vale, mi repetición es esta, ¿ok? Y aquí yo rompo el patrón o romper el círculo, como lo quieras llamar, y cambiar. Sí, y en este caso, porque podemos tomar, porque la gente podrá decir, ya, pero eso no es un trauma, depende de, hay relaciones que sí que son un trauma, que se reviven por lealtades inconscientes o repeticiones de patrones allí quería de llegar. Forma inconsciente. Allí quería llegar porque justamente esta mañana durante el desayuno estábamos conversando sobre una de las charlas que vimos en un congreso de trauma y resiliencia que estamos haciendo de manera virtual, y una de las charlas de ayer hablaba de esos patrones ancestrales o de esos traumas ancestrales que vienen de generaciones en generaciones que venimos repitiendo, y esta persona, que no recuerdo el nombre porque es africana, comentaba que mucho de su camino terapéutico para formarse como profesional en psicoterapia. Sí, algo así. Tenía un nombre así. Estoy tratando de recordarlo. Ella tenía enseñanzas y aprendizajes de su abuelo, de su padre, en donde ellos mismos le enseñaban que habían muchas cosas que venían de ancestros, de abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, y que cuando ella llega a conseguir su propósito de trabajar con personas que han sufrido de algún trauma, y se forma dentro de las constelaciones familiares con Hellinger. Cuando ella empieza a ver toda la teoría de las constelaciones familiares, para ella fue tan familiar, valga la redundancia, era recordar que ella le había enseñado. Es que esto ya me lo habían enseñado. Claro. Y bueno, tengo que hacerlo porque necesito el certificado para poder ejercer, etcétera. Entonces era como que, venga, o sea, ya esto para mí ha sido como que algo normal, repetitivo, y qué bueno que lo sé, porque aprendo y hablo de algo, si no es que estoy confundiendo cosas acá, habló de algo que ella llamaba el orden del amor. Sí. Fue ella, ¿verdad? Sí, realmente, y es realmente con lo que funcionan las constelaciones familiares. ¿Cómo se llama? El orden del amor es porque, en este caso, es también devolverle, vamos a decir, tanto la responsabilidad como lo bueno y lo malo transferido. ¿Por qué? Porque en una manera, aunque se nos haya transferido cosas positivas, tampoco en sí son completamente de nosotros. Es decir, nosotros también tenemos un proceso, una mochila de aprendizaje que tenemos que llenar con nuestras propias experiencias. Exactamente. Lo que, vamos a decir, el fruto de la experiencia que hemos tenido, lo que sacamos, la pulpa. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa cuando esa mochila viene cargada de los frutos de las experiencias de todos nuestros antepasados, bien sea positivo o negativo? ¿Qué pasa si esa mochila ya viene cargada? ¿Nos da tiempo para poder meterle No, porque tenemos toda esa información. Entonces, allí, que no tiene espacio para información correcto. nueva. Entonces nosotros lo que podemos es absorber ciertas cosas, virtudes, que obviamente nos hayan dejado, que nos permitan poder llevar a cabo también la proyección de nuestro aprendizaje en lo que es el transcurso de nuestra vida. Y de esa manera también devolver, vamos a decir así, posturas o posiciones
de Que no te corresponden de a ti, sino que asumir le de corresponden forma al otro. inconsciente, revivir lealtades y procesos traumáticos, procesos dolorosos, por una forma de si ellos también lo hicieron, yo también tengo que hacerlo para honrar lo que viene siendo la pertenencia a ese núcleo. Y no necesariamente tenemos que honrarlo. Entonces, ese es ¿cómo se llama? La estructura del amor que se trabaja dentro de la constelación familiar. Devolver con amor, no con reproche. No devolverlo desde un punto de tú eres el culpable, me hiciste esto, papá o mamá, no, es mirarlo precisamente como siempre digo, dignificarlos, humanizarlos y que eso es uno de los liberarlos en el órdenes. proceso, Que eso es claro, uno de los órdenes. claro. Honrar lo que hicieron papá, mamá, abuelo y darles el honor que se merecen, pero decir, eso es tuyo, no es mío. Es correcto. Es tu proceso, fue tu vida. Y en esa conversación, justo en esa charla, a mí se me vinieron a la mente 3 películas. Y justo 3 películas animadas. Y hacemos esta corta interrupción para recordarte que, si quieres vivir la experiencia transformadora que es transitar el trabajo desde lo psicológico o lo espiritual, acá en la descripción del episodio te dejamos las coordenadas para que puedas agendar una sesión con Eve o conmigo, porque la salud mental y la salud espiritual son lo más importante. Y tener un balance entre las dos, creo que es el santo grial. Correcto. Siempre recuerda la importancia que tiene tanto la salud mental con una terapeuta no convencional y la salud espiritual con una terapeuta holística. Así que nada, no los interrumpimos más y seguimos con el episodio. Que tienen mucho que ver con eso del honrar al ancestro. La primera ya sé cuál es. La primera es Turning Red. Ah, sí, buenísima. A mi hijo le encanta. Sí, la primera es Turning Sí, Red. la he visto no sé cuántas millones de veces. Y me encanta. dije precisamente totalmente. que la iba a sacar para hacer un reel con ella, Ajá. para ejemplificar precisamente lo que es el proceso también de la aceptación de esa sombra. Sí. Allí también se muestra, en donde también se muestra es en Soul. Sí, claro, lo que pasa es que Soul tiene otra. No, otra pero no connotación. del traspaso a nivel familiar. Me refiero a la parte de la integración de la sombra. Sí. Y en la otra que supongo que ibas a hablar era. Encanto. Claro, es que Encanto pensé que era la totalmente. primera que ibas a tocar. No, pero la primera que se me vino a la mente fue Turning Red porque ahí más allá de todo, fue como que esa primera película que salió y te mostró que yo no quiero repetir el patrón que tuvo mi mamá. Sin embargo, no lo repito, pero me voy al otro lado. ¿Qué pasa en las, vamos a decir, si hablamos desde constelación, en el orden del amor? En el orden del amor hay 2 factores de donde se responde. De donde respondemos de generación en generación múltiples personas. Cuando yo a veces digo, hay un llamado, un eco silencioso, pero estruendoso dentro del clan familiar que va pasando de generación. O sea, cada vez que viene una generación, por decir, los antepasados o algún antepasado agarra un altavoz y pega un grito de ayuda con X cosas que hay que reordenar, ¿vale? Él agarra el megáfono y pega ese grito. Ahí lo escuchan varias personas. Algunos voltearán, escucharán, se quedarán un rato como detenidos y luego volverán a voltear y seguirán En lo suyo. como si nada. Otros harán que no escucharon nada o posiblemente no lo escucharon. Y otros van a voltear y van a accionar. Quizás estaban mucho más allá y no escucharon realmente, habrán escuchado un murmullo, pero no habrán entendido el grito que pegó. Y otros, pues, habremos escuchado, y digo habremos porque sé que en mi familia hay más como yo no soy la única, y esto se replica en todas las familias. Tampoco soy la única, no hay distinción. ni soy la única de mi familia, ni soy la única que ha pasado por esto. Todos, habemos muchísimos dentro de cada uno de los clanes familiares. Y otros, pues obviamente, escuchamos el estruendo, nos paramos, tratamos de entender lo que quizás dijo, no lo hemos entendido del todo, y lo que hacemos es decir, venga, que me acerco, voy más para allá para ver qué fue lo que me quiso decir. Porque yo escuché que me llamó y que me dijo algo, pero no entendí bien el mensaje. Y poco a poco iré acercándome más, hasta llegar más cerca y que prácticamente literal me pueda decir así, en esta distancia, esto y esto. Okay. ¿Ves? Entonces, eso es lo que existe. Cuando existe ese ordenamiento, pasa ese tipo de cosas. Pero se puede actuar también desde las 2 formas en ese mismo llamado. Y es desde cumplir, desde la lealtad,
o cumplir, porque ambos están cumpliendo realmente desde un amor que se tiene a ese clan familiar, a esa pertenencia de familia. Y se puede cumplir este ordenamiento desde la lealtad, donde voy a perpetuar precisamente ese patrón lleno de cargas de traumas, de cargas de dolor, de cargas de apegos y procesos y sesgos y experiencias que hasta no fueron mías, sino que fueron de ustedes, pero fueron transferidas. Y está el otro, que también lo hago desde el amor, que es desde la rebeldía. Okay. Donde me rebelo a mi clan, ¿vale? Porque les voy a mostrar que hay una salida, que hay otra forma, que hay otra ruta. Que no es necesariamente por esa donde debemos pasar, donde nos estamos aruñando, nos caemos en las rocas, nos quemamos. No tenemos necesariamente que pasar. Hay otro aquí, pero hay que tener la fuerza de ir, vamos a decirlo, con un machete, cortando el césped y abriendo el camino. Y probablemente de vez en cuando va a salir una víbora y estar atentos a eso. Claro. Pero estamos abriendo una nueva ruta para mostrar que no necesariamente tenemos que salir por ahí. Entonces, están dos formas de hacer ese reordenamiento. Bueno, y fíjate que la tercera película va relacionada con esto que tú estás diciendo, de abrir el camino, de ir abriendo el camino y mostrar que no es como te lo están diciendo, que es Elementos. ¿Por qué? Porque en Elementos se muestra yo honro tu presencia, honro tu aprendizaje, pero yo quiero hacer mi vida de otra manera. ¿Ok? Todas están en Disney Plus, todas las pueden ir a ver cuando las quieran ver. Porque más allá de que son películas infantiles, te dejan como que un mensaje bastante profundo y bastante... Lo que pasa es que... encapsulado. Sí, lo que pasa es que te iba a decir, lo que pasa es que pensamos, pero les voy a decir algo, donde mayor te dan información, siempre va a ser donde también puedan ridiculizártelo. ¿Y por qué ridiculizártelo? Porque de cierta manera le vas a quitar importancia al peso del mensaje que realmente te están dando, que es un mensaje base. Es decir, ¿cómo puedo preparar yo arepitas sin la harina? Ok. Entonces, esos mensajes realmente son la harina de la arepa. Es decir, es el ser del porqué, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que venimos a hacer. Entonces, esa información es tan supremamente importante que yo tengo que quitarle la importancia. ¿Cómo te digo yo que realmente no estoy deprimido? Riéndome. Claro. La forma contraria. Entonces, yo en vez de ponértelo en un formato donde realmente tú lo tomes como algo supremamente importante, verdadero, real, veraz, con un peso profundo, te lo voy a llevar un poco a ridiculizarlo, caricaturizarlo o ponerlo en películas de ciencia ficción, donde se le reste la importancia que realmente tiene. Sí, lo que pasa es que claro, cuando ya tú empiezas a conocer, porque esto también es importante que todos los que nos están viendo o escuchando lo entiendan. Cuando ya tú empiezas a conocer un poco más, cuando te empiezas a adentrar, cuando empiezas a tener un poco más de conciencia de las cosas, empiezas a ver películas, series, documentales, videos o cualquier cosa y aunque sean dibujos animados, no le das como que esa connotación de ridiculez o esa connotación de no es tan importante, sino que lo miras como que, mira lo que me están mostrando. Ojo, y Turning Red vino mucho antes de Encanto Sí, correcto. y Elementos. Turning Red creo que es del 2022. Sí, es vieja, no sé exactamente de cuándo 2022. Pero 2022. Mira, cada vez que ponía la película, el gordo se sentaba a verla, le gustaba muchísimo, muchísimo. Y eso también es algo de que tú también atiendes al llamado silencioso que te está diciendo, porque lo que te está queriendo decir de forma... tácita. Sí. Por ejemplo, yo lo que leía del lenguaje de mi hijo es: me siento cómodo viendo esta película porque quiero que entiendas que yo tampoco quiero seguir tu estructura. Y por eso una de las cosas que yo le digo siempre es, yo te libero de practicar ninguna religión para que cuando tú tengas la conciencia suficiente, si quieres pertenecer a uno, la pertenezcas con la conciencia tuya. Yo no quiero que a ti te gusten las cosas que a mí me gustan. Yo quiero que tú descubras lo que realmente te gusta a ti. Yo no quiero que tú hagas las cosas porque mamá las hace. Yo quiero que tú hagas lo que a ti te gusta realmente hacer, pero siempre con una verdadera conciencia sobre ti mismo. Con una verdadera conciencia que cada acción va a provocar una reacción que va a venir siendo una consecuencia.
Y que esa consecuencia puede ser positiva o negativa, pero que todo va a depender realmente de lo que nosotros hacemos. Claro, ¿Qué consecuencia quieres tener en la vida para ti mismo? claro. Entonces, es como, desde ese momento, cuando me di cuenta cómo le gustaba, pues obviamente es un mensaje que también, de forma ulterior, me llegaba a mí, de lo que mi hijo estaba de forma tan pequeño diciéndome, porque la veía, ¿de cuándo me dijiste que era la? 2022. Bueno, José Tendría literalmente 6 tenía años, 6 7 años, años. exactamente, y ya a esa edad literalmente me estaba diciendo, ya me estaba enviando un mensaje de no voy a continuar con lo que tú haces, y eso a mí me parece genial, me parece muy bien. No, sí, totalmente. Pero fíjate que con eso de la ancestralidad, juega un poco como que choca un poco con la ciencia, porque ¿cómo va a venir tu ancestro a? ¿Ok? Si bien es cierto que desde la psicología se dice, se plantea que tenemos patrones familiares que repetimos, etcétera, etcétera, ya nosotros creo que hablamos de esto en unos episodios anteriores, así que pueden ir a revisitarlo. eh, el entender desde un plano más arriba, por ponerlo así, un nivel de conciencia más Un arriba, escaloncito más en la escalera. sí, que ciertamente cuando en el orden familiar, hablando desde la parte de constelaciones y todo lo que explica la teoría de las constelaciones familiares, hay lealtades, como lo dice Eve. Bueno, Hay exacto, como lo has planteado sí. aquí, pues. Hay lealtades, hay patrones, hay formas que uno repite inconscientemente por no salirte de lo común y lo establecido. Entonces es como que, ¿por qué tengo yo que seguir algo que no me pertenece? ¿Y por qué yo tengo que hacer este tipo de cosas? Y por eso, a veces, la práctica, y con esto que voy a decirme, si algún psicólogo abstracto me ve, me va a quemar en la hoguera, pero that's it, no me importa. Cuando tú te enfrentas o vives la experiencia de una constelación familiar, muchas cosas se reordenan de manera inconsciente y muchos pesos se quitan, ¿ok? Porque desde la tienes que como que vivir la experiencia para poderlo hacer. Y aquí voy a contar yo la mía en este momento. Permiso. Yo desde que empecé a escuchar sobre las constelaciones familiares, me empecé como que a interesar y decir, ¿con qué se come eso? Bueno, te quiero decir antes de que continúes, ¿sabías que existen las constelaciones fluviales? No, no tenía ahí, ya después hablaremos de eso, me lo contarás. Empecé como que a interesarme, a generar esa como curiosidad de a qué vienen, cómo se hacen, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Justo creo que fue entre el año 2018 2019 empiezo yo como con esa curiosidad de entender y de buscar. Preguntaba aquí, preguntaba allá, mira, ¿conoces a alguien que haga las constelaciones familiares? Porque a mí me gustaría vivir la experiencia. Ojo, dentro de lo que es el ejercicio de la psicología, por lo menos en Venezuela, un psicólogo que haga constelaciones familiares prácticamente casi que lo mandan a la hoguera, le quitan el número de federación, lo execran del gremio. Es correcto. ¿Ok? Pero acá en España yo me he dado cuenta que eso no es así, que los psicólogos son mucho más abiertos, sí hay sus psicólogos que son bastante cuadriculados, pero no es como que una cacería de brujas, ¿vale? Incluso hay psicólogos que también están Sí. generan su práctica desde la psicoastrología, Sí, por ponerle sí, un sí. nombre, porque mezclan la psicología con la astrología y bueno, tiene su campo. Entonces, con esto de las constelaciones familiares fue pasando el tiempo y justo en el año 2023 estaba yo todavía en Venezuela y Y en los años 1600. Y me surge la oportunidad de vivir la experiencia de una constelación familiar con alguien que yo había conocido años anteriores, pero que no sabía que era constelador. Y justo empecé, cuando ella me pregunta, ¿por qué quieres hacer esto? Porque sí, también tienes un motivo de consulta.
En el momento, en ese momento era, mira, yo estoy cerrando ciclos acá porque yo me voy pronto. ¿Ok? Yo salgo pronto de Venezuela, me voy a España, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, venga, vamos a darle. Y todo se movió de una manera tal que uno dice, ¿qué es esto? ¿Ok? Cosas como, en casa siempre se habló que nosotros en vez de 3 íbamos a hacer 5, porque mi mamá había tenido una pérdida entre Ingrid y yo. Y yo decía que yo era hija única entre yo era hija única de mi mamá y mi papá. Y tenía 2 hermanos por allá y 2 hermanos por este lado. Cuando eso se empezó a mover, literalmente la conteladora me dijo, tú no eres hija única entre tu mamá y tu papá. Tú no puedes decir que eres la número 3 cuando eres la número... Tú no puedes decir que eres la número 3 de los hijos de tu mamá cuando eres la número 5. Pero que en realidad termina siendo la número 7. Porque tu papá tuvo 2 hijas, tu mamá tuvo 2 hijos, ¿ok? Que vivieron, pero realmente fueron 4 por los que se perdieron, porque era un embarazo múltiple, y después llegaste tú. Entonces tú no puedes decir que eres la número 5 cuando eres la número 7. Ponte en la posición que te tienes que colocar, haz esto que tienes que tal, y pum, pam, pam, pam. Para hacerle el cuento largo corto, luego que terminó esa sesión, al otro día estaba comprando los boletos para irme a Caracas y para venirme para acá. ¿Te acuerdas que creo que te lo comenté? Claro. Al otro día estaba, y justamente terminó la sesión, ella me pasó una información de boletos. Y en la mañana siguiente estaba yo en internet comprando el boleto para Caracas y comunicándome con la persona para el boleto para venirme para acá. Entonces son cosas que inconscientemente hacen que algo se mueva y haga que la rueda gire hacia la acción. No hacia la pasividad, sino hacia la acción. Entonces cuando tú, en este caso yo, cuando mí misma trabaja desde la ciencia, que ya tiene, este año cumplo... ¿17? No, 18. Este año cumplo 18 años de graduada y que te formaste desde la ciencia y vives una experiencia holística, inconsciente, como lo quieras llamar, y que todavía digas que eso no funciona. No, pana, ya eso ya es una cosa como que Yo siempre he dicho que nosotros los humanos tenemos una carga muy fuerte de soberbia. Todos. Ajá. Incluyendo esa soberbia es la misma que nos hace vivir y respirar en el pensar que somos los únicos en el vasto universo. Claro. Nos creemos tan importantes y el ego lo tenemos tan elevado en estado de ebullición prácticamente, que pensamos que todo el universo, los planetas y todo orbita alrededor de nosotros, ¿vale? Y que por ende todo lo que ella hace de vida dentro de este planeta también tiene que estar debajo de nosotros porque nosotros somos la supremacía. Okay. Ahí lo que me deja ver es precisamente eso, somos tan ególatras, egocéntricos, egoístas, que precisamente pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Claro. Y eso hace que precisamente también creamos que tenemos a veces la respuesta a todo desde muchas personas desde la ciencia o mucha gente desde la espiritualidad. Entonces aquí es ver que realmente si unificamos ambas cosas sin desacreditar, pero con coherencia de ambos lados, yo creo que vienen es para unificarnos, para construirnos mejor, no para dividirnos más. Claro, porque es que una cosa es que tú digas, no, yo no creo en eso, pero ¿cuáles son tus bases para no creer? ¿Ok? Y otra es que tú digas que como tú no conoces eso y como tú no lo practicas, entonces no lo creo. Ojo, yo no practico la constelación familiar, ¿no? Bueno, no lo he estudiado. Escucha, pero retomando en sí, el tema que estábamos hablando era de cómo se hacen las transferencias de trauma o cómo se aborda el trauma desde la psicología y desde la espiritualidad. Exacto, desde la psicología lo manejamos con terapia, lo manejamos con trabajar duelo, con trabajar
ese cambio abrupto y darte como que herramientas para que enfrentes una nueva realidad. Vale, y yo te digo una cosa, tú piensas entonces que al conocer ya todo el trasfondo que hay, pero que muchos psicólogos este trasfondo no lo tienen, no lo manejan, vamos a poner como cuando ibas a la universidad y hacías transparencia, ¿vale? Entonces, la psicología, vamos a decir, de ese tiempo, del tiempo de cuando tú te graduaste, muchos psicólogos de tus tiempos, porque yo estoy segura que la psicología que ahorita se imparte, capaz que no es la misma que hace 20 años. Capaz que en algunas cosas quizás han abordado otros temas y los han incluido dentro del pensum de estudio. No lo sé. Quizás han abierto un poco más el cerclaje mental que tienen o el hermetismo que hay sobre solamente se estudia esto y se execra a los demás. Capaz que le dieron una palomita un poquito más profunda a Jung. No, ¿ves? lo sé. A eso es a lo que me refiero. Pero me encantaría saberlo, pero no desde esos tiempos hasta ahora, pues obviamente tú manejas tú trabajabas con una sola lámina. Y ahora que tienes el conocimiento de que existe otra también donde tú puedes montarla y hacer ese trasfondo para llegar más profundo y más lejos, es como aquellos que solamente toman una parte para trabajarla, pero es que todavía hay algo que si no se trabaja esto va a seguir de vez en cuando dando el error. Cada cierto tiempo va a regresarte el paciente con algún problema que viene relacionado con ese, porque el origen del trasfondo, desde lo más adentro, no se ha realineado o acomodado o liberado. Eso es como ese video que anda rodando por ahí por redes sociales de ese profesor que está como que en un escritorio, no sé si lo vi. Ese video de ese profesor que está en un escritorio que pone como un balón de fútbol americano y que de un lado está de un color y un lado está de otro color y cada quien está desde su lado diciendo no que es negro, no que es blanco, no que es negro, no que es blanco, y cuando cambian se dan cuenta que el otro sí tenía la razón y que de repente es la perspectiva. ¿Qué pasa también con la ciencia? Que si tú te quedas mucho del lado de la ciencia, para mí va a ser verdad lo que el método científico me muestra, lo que yo científicamente estudiándolo y probándolo y haciendo investigaciones puede mostrar, ¿ok? Es como... retomando el tema del Congreso, ayer a la siguiente charla había un experto en neuroplasticidad y él hablaba de cuando en la psicología y en la psicoterapia se empezaron a hacer estudios sobre el cortisol, ¿ok? Sí. Y él empezó a decir que las personas que habían pasado por traumas infantiles, básicamente estaba hablando de traumas infantiles muy fuertes, vivían con el cortisol. Vivían en un trauma, vivían con estrés constante. ¿Qué quiere decir esto? Que así el entorno no tuviera ningún tipo de indicio de ser un entorno estresante. Sí, a ver, así se mantenía la hipervigilancia. Así el entorno fuera un entorno seguro, siempre se iba a tener elevado como una especie de ansiedad que se supone que se hacía funcional porque era para estar en un estado de supervivencia. Y es como una especie de secuestro de supervivencia desde niño, que ya llega un momento donde literalmente la has absorbido y llega un punto donde no sabes cómo apagarla hasta que realmente te la dicen y te enseñan técnicas para que realmente puedas apagar. Bueno, pero fíjate la cantidad de años que pasaron desde que se enteraron que el cortisol estaba relacionado con esto hasta que lo relacionaron a es que el trauma que tuvo de la niñez me genera esto y yo puedo hacer que esto lo puedo apagar porque estoy en un entorno seguro, porque estoy en un entorno tranquilo. Entonces, ¿qué te queremos decir con toda esta filosofada del trauma? Es que ¿existen razones por las cuales el trauma se generó? Sí. Pero también existen maneras de no vivir desde el trauma. No vivir secuestrado por el trauma. No vivir secuestrado dentro del trauma, sino que aprender a identificar si esto me pasó. Y una de las técnicas... Esto es mi trauma, ya déjame terminar la idea.
Y, pero esto no tiene que determinar mi vida, o esto no tiene que ser el centro de mi vida, sino que yo tengo que buscar hacer cosas para cambiar eso que no me gusta o eso que me generó un impacto en su momento negativo en la vida. Sí. ¿Y qué ibas a decir? Bueno, que una de las técnicas para poder realmente salir de los procesos de trauma donde te quedaste enganchado, donde inicialmente se queda enganchada tu emoción, tu edad en el momento en que sufriste el trauma, porque eso también lo dice él. El detalle es que nos secuestra el sistema justo para la edad y el momento donde ocurrió el trauma, con las herramientas deficientes que teníamos en ese momento. Por ejemplo, si un trauma te ocurrió a la edad de 5 años, tú no tienes suficientes herramientas para afrontar a nivel mental y emocional el shock de ese trauma. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas secuestrado. Tu sistema, tu respuesta de cuerpo se queda secuestrado en esa edad. Aunque tengas 50 años, sigues respondiendo con el mismo sistema de cuando tienes 5 años. Y una de las cosas que tienes que ayudarte es liberar eso para llevar a ese niño de 5 o a esa niña de 5, a ese hombre de 50, a esa mujer de 50. Bueno, el cuento es que una de las no técnicas para enfrentar, que lo dice mucha gente, ya supera eso, suéltalo y sigue. No escuches a esas personas. De esas personas hay mucho y abundan mucha gente cuando piensa que debiste de superarlo, que debiste dejarlo, que tú decides qué hacer. No, a veces hay procesos que interfieren, que necesitas ayuda de un profesional para poder, vamos a decir así, saltar esa valla que te está obstruyendo ahí. Y un proceso, una fisura por trauma. Atravesarlo. Exactamente. No la vas a pasar sencillamente porque tú quieres saltar. No vas a necesitar a alguien que te traiga una escalera para que te ayudes a saltar esa valla. Exactamente. Así que no escuches esa técnica de ya suéltalo, ya déjalo, pero es que todos somos responsables de lo que tenemos que hacer. Somos responsables, pero con ayuda. Exactamente. Y creo que con esto le podemos dar fin a este episodio. Y no estoy peleando, solo que me pongo muy intensa. Sí, se pone pasional. Sí. No, sin antes agradecer. Yo soy una chica apasionada. Sí. Y ahorita estamos en la temporada de ella, entonces se imaginarán. No sin antes agradecerles de estar allí en cada episodio, darle like, activar la campanita, seguirnos, suscribirse, que eso es gratis, para que YouTube nos siga recomendando, recordándoles siempre que nosotras no queremos ni pretendemos que pienses como nosotras. Solo queremos que pienses. Chao, chao, terrícolas. Hasta el próximo episodio. Sigue pensando, sigue cuestionando y por el amor de todas las cosas trascendentales, piensa por ti. Nos vemos en el próximo Caos Consciente.